Excelente, bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos. Vamos a empezar y a continuar, acabamos de empezar con este libro Piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Y pues estábamos viendo algunas historias que nos presenta el autor en este primer capítulo. Los pensamientos son cosas, es el primer capítulo, y el autor nos comparte algunas historias en las que nos muestra la determinación de las personas, la determinación de las personas de éxito, ¿no? Nos muestra esta toma de decisión y esta perseverancia en su toma de decisión, es también el definir su propósito. Estas personas sabían realmente lo que querían y pues eso fue lo que los llevó a tener éxito, ¿ok? Hemos visto algunas historias, por ejemplo, cuando Edwin C. Barnes fue a conocer a Edison para hacerse socio de Edison. Él tenía el anhelo de hacerse socio de Edison y finalmente pues eso fue lo que consiguió. Después hemos visto también la historia de A un metro del oro, ¿no? Como Darby, ¿no? Se cuenta la historia de Darby, que pues se encontraron con una veta, una falla, ¿no? Y abandonaron y después ya se descubrió que habían ellos abandonado a un metro de donde estaba todo el mineral precioso, ¿no? Y después hemos visto la historia de la niña que pudo vencer a este hombre que tenía pues un carácter fuerte, ¿no? Un carácter no muy agradable. Sin embargo, esta niña que había ido, em, le había mandado su mamá a que consiguiera una moneda y pues ella con su determinación también finalmente consigue ese dinero, ¿no? Entonces hemos visto esas historias, vamos ahora a continuar viendo lo que nos comparte el autor para seguir aprendiendo de esta información. Voy a poner mi pantalla a compartir, le doy la bienvenida a los que se siguen uniendo, bienvenidos a todos. Compartan el enlace a otras personas, porque este espacio es abierto, es libre, para que todos podamos aprender juntos. Aquí aprendemos todos, yo aprendo también con ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a ver, voy a poner a compartir mi pantalla y vamos a ver ahora, vamos a ver esta historia, el extraño poder de una niña. Nos dice, en aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome cómo entiende esto. ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro. Fíjense, miren, miren las preguntas que hace, ¿Cómo es que, qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a su tío, que como nos decía en la historia, era un hombre pues con carácter muy fuerte, ¿no? Y nos dice, la respuesta la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta, nos dice, y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que aguzará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance para su propio beneficio ese mismo poder irresistible. La comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea o quizá la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito. Una vez más, puede hacerle volver sobre sus pasadas experiencias de frustración o de fracaso para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en su fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló
Cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí, sin comprar el seguro, yo visualizaba a la niña parada en el viejo molino con sus ojazos desafiantes y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esta venta. La mejor parte de las ventas que he hecho ha sido a gente que me había dicho no. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a 1 metro escaso del oro, pero me dijo, esa experiencia fue una bendición encubierta. Miren esta frase que usa el autor, una bendición encubierta. ¿Ok? Me enseñó a seguir insistiendo sin que importasen las dificultades y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Darby y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán de centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida, y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo, contienen la respuesta de su destino en la vida. Por lo tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero, ¿qué hay del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones de la oportunidad? Para responder a esas preguntas se ha escrito este libro. Fíjense, hablábamos también ayer sobre la oportunidad, ¿no? La oportunidad que muchas personas muchas veces no pueden ver la oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad a veces se presentan como fracasos, lo que aquí el autor llama bendiciones encubiertas. ¿Ok? Vamos a profundizar más en ello, pero antes quiero darles a ustedes el pase a ver qué les parece este breve repaso que nos hace el autor en esta parte de la lectura sobre las historias que hemos venido viendo en este primer capítulo. A ver si quieren ustedes participar, de repente aportar algo antes de continuar. A ver, adelante quien se anime a participar. A ver, a ver. Si no, continuamos. Entonces vamos a seguir leyendo entonces. ¿Ok? Ok. Entonces, nos dice ahora, todo lo que usted necesita es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios. Pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su mente durante la lectura. Fíjate que tenemos que estar bien atentos aquí a la lectura, porque precisamente es aquí donde vamos a encontrar, precisamente es aquí donde vamos a encontrar esas respuestas, ¿ok? Entonces nos está diciendo que vamos a encontrar en nuestra propia mente, pero ¿cómo vamos a encontrarlo en nuestra propia mente? A través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surjan en su mente durante la lectura. O sea, alguna conexión vas a hacer con algún texto, alguna frase de la lectura y se te va a ocurrir alguna idea, algún plan o algo relacionado con lo que tú quieres lograr. ¿Ok? Una buena idea, nos dice, es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir esos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia. Vamos a ver esta sugerencia. Y muy importante, ¿ah? Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia
que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Fíjense, una vez que descubres, que empiezas a entender el mensaje que nos da el autor en este libro y que vas descubriendo en tu propia mente y que vas descubriendo esas ideas, esos planes que puedes ejecutar para lograr lo que tú quieres, vas a ver cómo empieza a darse, ¿no? Y como nos dice, cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez, pues de verdad que se te empiezan a abrir puertas y no es algo usual. Se empiezan a abrir muchas puertas y por eso nos dice, cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta, ¿dónde habían estado escondidas todos estos años de necesidad? ¿Ok? ¿Por qué no me pasó esto antes? Dice, ¿no? Entonces, esta es una afirmación sorprendente, nos dice el autor, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan duro durante mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes, a ver, vamos a interactuar un poco en el chat, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes tienen o han tenido esta creencia de que solo las personas que trabajan duro son los que tienen este éxito? A ver si quieren interactuar ahí en el chat, si quieren poner algo ahí en el chat. Porque esta es una creencia muy extendida de que las personas hay que trabajar duro, de que hay que trabajar mucho, de que hay que trabajar con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, hay personas que tienen esta creencia, algunas personas de repente ya trabajaron en sí mismos y ya dejaron de tener esta creencia. Yo les cuento que yo tenía esa creencia de que había que esforzarse mucho para generar dinero, por ejemplo, ¿no? Miriam nos dice, eso nos decían de niños. Sí, tal cual, excelente, gracias Miriam, excelente. Ahí aprovechen de compartir también ustedes si se identifica con esta creencia, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que nos dice el autor. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Fíjense, más allá de lo que hayamos podido ver, como de lo que nos hayan podido decir, ¿no? Nos dice, aquí voy a leer el chat, nos dice Miriam, ahora sabemos que existe el apalancamiento y que los clubs es para intercambiar negocio y no solo una reunión social. Ajá, excelente, excelente. Sí, hay muchos medios, hay muchas formas en las que se puede socializar, se puede conocer personas para poder hacer diferentes tipos de negocios y generar ingresos de una forma más flexible, ¿no? Más flexible, no con este trabajo duro como a muchos nos enseñaron, ¿no? Nos dice Silvia también, sí, nos dice, nos inculcaron eso nuestros padres. Exacto, exacto. Es una creencia muy extendida y pues ahora estamos descubriendo que no necesariamente se genera ingresos así, ¿no? Y aquí nos está diciendo el autor, nos dice, cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, tal cual el título del libro, cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental. Fíjense, ¿ah? La riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Muchas veces ni siquiera hay trabajo duro. ¿Por qué? Porque si ese propósito tiene que ver con tu propósito de vida, pues vas a disfrutar tanto generando dinero que definitivamente pues no vas a sentir que estás trabajando. Al contrario, lo vas a disfrutar. ¿Ok? Nos dice ahora, usted y cualquier otra persona pueden estar interesados en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Y aquí te quiero mencionar un poco porque el autor, Napoleón Hill,
quien escribió este libro, pues él hizo toda una investigación que duró 25 años. 25 años investigando a más de 500 de los hombres exitosos en Estados Unidos en esa época. 25 años estudiando a los hombres más exitosos de esa época. Y todo lo que él aprendió en esa investigación es lo que él nos transmite aquí en cada uno de los capítulos, ¿no? Nos dice Jesús en el chat, nos formaron tal como los formaron a nuestros padres con tantas creencias, tal cual. Excelente, totalmente de acuerdo. Nuestros padres nos enseñaron, o no nos enseñaron, en realidad no es que nos sentaron y nos dijeron, mira, hijito, hijita, o de repente algunos, no lo sé, pero no a todos, ¿no? No es que los enseñaron y les dijeron, hay que trabajar duro para generar dinero, sino que ellos decían estas frases, solían decir estas frases. Y eso pues lo aprendieron también obviamente de su entorno, de sus padres, y se ha ido pasando a lo largo de los años, a través de generaciones se ha ido pasando, ¿no? Ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros identificar y cambiar esas creencias. Cambiar esas creencias. ¿Cómo vamos a cambiar esas creencias? Entendiendo esto que nos está diciendo el autor, que a partir de un estado mental y con un propósito definido, como nos decía aquí, a partir de un estado mental y con un propósito definido, podemos nosotros lograr riqueza con muy poco esfuerzo, ¿ok? O sin ninguno, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a experimentar y vamos a empezar a enseñar a las demás personas. Ahora nos dice, observe con mucha atención, tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio, imposible de ninguna manera. Entonces aquí nos está enseñando un poco el autor cómo es que vamos nosotros a aprender estos principios. Obviamente tenemos que seguir las instrucciones que nos da en estos capítulos siguientes, ¿ok? Aquí estamos haciendo un poco la introducción en este primer capítulo y en los capítulos siguientes ya nos va a dar las pautas de cómo vamos a lograrlo. Ahora nos dice, una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otros personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Fíjense, aquí nos está hablando de la palabra imposible y nos dice que es una de las mayores debilidades de la especie humana, que las personas piensan que es imposible. Y esta palabra imposible también es una creencia que puede estar guardada en nuestra mente subconsciente, ¿ok? Porque en muchas áreas nos pueden haber dicho que algo era imposible y de repente hay muchas cosas para las que tú crees que es imposible y algunas de ellas incluso ni siquiera lo tienes consciente, ni siquiera eres consciente de que tienes creencias de que algo es imposible para ti, ¿ok? Hay una frase que siempre repite mi mentor. Mi mentor siempre nos dice que cuando él descubrió que todo era posible, su vida empezó a cambiar. Cuando descubrió que todo era posible, su vida empezó a cambiar. Y precisamente ese descubrir que todo es posible no es tan sencillo, porque si yo te pregunto a ti ahora, ¿realmente crees que todo es posible? De repente me dices que sí, sí, todo es posible,
pero ¿realmente crees que todo es posible? Si realmente lo creyeras, si realmente creyeras que todo es posible, estarías haciendo muchas cosas que no estás haciendo ahora. Estarías logrando muchas cosas que no estás logrando ahora. Si realmente creyeras que todo es posible. ¿Te das cuenta? Lo que quiero hacerte ver es que inconscientemente tenemos muchas creencias que nos hacen pensar que hay cosas que son posibles de repente para otros, pero no para nosotros. De repente puedes pensar tal o cual cosa es posible para tal o cual persona, pero no para mí. ¿Ok? La tarea es identificar. Cada uno tiene que identificar qué cosa es posible y qué cosa es imposible para ti. ¿Ok? Una vez que identifiques eso, vas a poder ir transformándolo. Pero mientras que no lo identifiques, ahí se hace un poco más lento el proceso. ¿Ok? Entonces, te quería mencionar eso porque aquí nos está hablando precisamente de eso el autor. Nos está diciendo que una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad, o sea, hay una familiaridad de las personas con esta palabra imposible. Lo dice el autor que ha estudiado, ha investigado a más de 500 hombres exitosos hace más de 100 años. ¿Ok? Hizo este estudio durante 25 años. ¿Ok? Ahora entonces, vuelvo a leer esta parte. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Es decir, el hombre que tiene esta idea de la palabra imposible. Conoce todas las reglas que no van a dar resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Y nos dice el autor, este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otros personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. Las personas que están dispuestas. ¿Ok? Ahora, el éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos. Fíjate esta palabra importante, que se ocupan de ser exitosos, que se hacen cargo, que se hacen responsables, que se ocupan de ser exitosos. El éxito no cae del cielo. El éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos. El fracaso llega a aquellos que con indiferencia se permiten a sí mismos fracasar. ¿Ok? El propósito de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de transformar el enfoque de sus mentes del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Fíjense, el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Son las personas que están juzgando todo, ¿no? Que están juzgando o que están comparando, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa que no apoya mucho, ¿no? Ahora nos dice, quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos porque sus hábitos de pensamiento se han empantanado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus, se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tiene unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? No negamos nos negamos a creer lo que no entendemos. Fíjense, ¿ah? Este ejemplo que nos está diciendo este joven chino, ¿no? Que le preguntan cuál es la característica que más le impresionó
de las personas estadounidenses y él responde la extraña forma de sus ojos. Y esto tiene que ver con esto que nos decía en estas líneas aquí arriba. Lo voy a resaltar. El hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Su impresión, obviamente, es que las personas tienen los ojos como los tiene él, porque él en el entorno donde él se creció, tiene los ojos de una manera, y pues cuando fue a otro lugar y empezó a estudiar aquí en Estados Unidos, pues le llamó mucho la atención la forma de los ojos. Estaba comparando, estaba midiendo de acuerdo a sus impresiones y sus creencias. ¿Ok? Juzgar y comparar. Entonces, nos dice el autor, nos negamos a creer lo que no entendemos. Nos negamos a creer lo que no entendemos. ¿Cuántas personas no quieren entender que hay cosas que están grabadas en su mente subconsciente y que eso es lo que hace que tengan el comportamiento que tienen o los resultados que tienen? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente, fíjense lo que dice la autora, pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Fíjense, pensamos que nuestras limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones, es decir, que pensamos que nuestras limitaciones son comunes, es lo normal, es algo normal, son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, nos dice el autor, los ojos de los demás son rarísimos porque no son iguales a los nuestros. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo comparamos y juzgamos de acuerdo a nuestras impresiones y creencias? Interesante, ¿no? Aquí les doy el paso a ustedes, a ver si se animan a abrir sus micros o también recuerden que pueden ir interactuando en el chat. Yo los voy leyendo en el chat también. Pero ahora les doy el pase a ver si quieren abrir su micro. Adelante. ¿Qué les parece esto que vamos viendo hasta el momento? A ver quién se anima. A ver, vamos a ver. ¿Quién deja sus creencias y se anima a abrir el micro y participar? A ver, ¿ninguno? Continuamos entonces. Ok, ok. Vamos a continuar entonces. Lo interesante es que podamos ir discutiendo estos temas para poder hacerlo más dinámico, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. Ahí me pueden hacer preguntas también en el chat, pónganme preguntas o ahí pueden escribir. Nos dice Miriam, por ejemplo, como dices, todo lo que experimentamos en nosotros se convierte en memoria. Ujú. En memoria y creencia, exacto. Todo lo que nosotros vivimos se queda guardado en nuestra memoria y eso va formando nuestras creencias. Y como lo experimentamos repetidas veces, pensamos que eso es lo normal, que eso es lo común, que así es, pensamos que así es. Y nos parece raro cuando alguien lo hace diferente. ¿Ok? Excelente. Hola, hola Marilu. Hola, hola, ¿cómo estás? Ujú. Cuéntame. Quería compartir, ¿no? Por ejemplo, tal vez también nosotros nos ponemos un poco el límite del que tuvieron nuestros padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá, por decir, era militar y teníamos eh, mm, un límite de no teníamos lujos ni nada, o sea, era algo normal o medio, ¿no? Pero también Ujú. habían otros que eran también militares, pero que sin embargo tenían más cosas, ¿no? Entonces yo siempre me preguntaba, ¿por qué? Pero si trabaja igual que mi papá, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros estamos en un nivel bajo y ellos no? Entonces, ¿no? Y creo que crecimos con eso porque, o sea, como que nos limitan, ¿no? Como que no podemos, como que no podríamos ser más que nuestros padres.
¿no? Ah, Entonces, y ahora pues sí, pues no, o sea, bueno, eso es como dices tú, es un cambio de mente, pues, ¿no? Entonces, hay que trabajar bastante, bastante a mí, y es de verdad que este libro me está abriendo mucho. Muchas gracias. Eso quería compartir, Marilu. excelente, excelente. Gracias, Estrella. Gracias por compartir. Mira, qué interesante lo que nos compartes, ¿ah? Es interesante porque tú nos dices que en tu familia se decía pues que no se podía, que no había, en fin, y sin embargo tú veías que otras familias con condiciones similares, ¿no? Sí podían, sí tenían. Sí, Entonces, ¿qué era lo que exacto, pasaba? exacto. Ajá, sí. Ujú, ujú. Entonces, eso fue para mí, sí, de verdad, eso fue, yo siempre me preguntaba eso, y mis dos papás trabajaban, pero sin embargo el otro señor solamente era, sino que tenían diferentes hábitos, ¿no? Ajá. Me imagino, yo digo hábitos, ¿no? Porque el otro señor habrá sido más decidido, habrá sido, pues se habrá puesto metas y yo quiero esto, o se habrá puesto diciendo, no, no voy a gastar acá, pero no, cosas así, ¿no? Hasta casa propia, una cosa así, ¿no? Cosa que nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces, por otras decisiones también, malas decisiones o malos hábitos, seguro, de mi papá, ¿no? Entonces, ahí también está un poco las decisiones que tomamos, ¿no? Claro, de repente estas otras personas eran más ordenados en sus finanzas o algo así. Claro, ajá, Ujú. sí, así que vamos ahí. Excelente, excelente. Gracias, gracias por compartir. Gracias, Estrella. Excelente. Silvia, soy Silvia. Ay, perdón, perdón. Perdón, gracias. Gracias, Silvia. Vamos a continuar leyendo entonces. Gracias. Ahora nos dice el autor. El imposible motor V8 de Ford. Fíjense, estamos hablando de esta palabra imposible, ¿ves? El autor lo pone entre comillas. Estamos hablando de esta palabra imposible, ¿no? Imposible porque había determinadas creencias, determinadas formas de ver y por eso se pensaba que era imposible. Y estamos precisamente compartiendo y gracias por compartir estas experiencias, ¿no? Que dentro de la mente está esta palabra imposible como algo común, ¿no? Ahora vamos a ver esta historia. El imposible, entre comillas, motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era desde todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Los ingenieros le habían dicho eso, que era imposible poner 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Produzcanlo de todas maneras, dijo Ford. Pero es imposible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford, y no dejen de trabajar hasta conseguirlo, no importa cuánto tiempo haga falta. Esa fue la orden que les dio Ford a los ingenieros que trabajaban con él. Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. Sigan con el trabajo, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas como por arte y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. Fíjense, después de un año que estuvieron haciendo muchas pruebas, pero ¿qué cosa pasaba en ese año? Porque fíjense lo que dice aquí. Pasaron 6 meses, luego pasaron otros 6 meses y no pasaba nada. ¿Pero por qué no pasaba nada? Porque ellos pensaban que era imposible. Seguían pensando todo ese año que era imposible.
Al final del año, ellos tenían la idea de convencer a Ford que no se podía. Sin embargo, Ford les dijo, sigan con el trabajo. Quiero ese motor y lo tendré. Cuando ellos escuchan eso de Ford, de que él estaba decidido, que de todas maneras tenían que hallarlo, de todas maneras tenían que hacerlo, entonces ellos empezaron realmente a buscar la forma de cómo conseguirlo, porque Ford no iba a desistir. Cuando ellos empiezan a buscar la forma de cómo conseguirlo, empiezan a dejar esta palabra imposible. ¿Se dan cuenta? Empiezan recién ahí a dejar esta palabra imposible. Continuaron entonces haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, claro, si sueltan la palabra imposible, como por arte de magia, el secreto queda desvelado. La determinación de Ford, fíjense que no fue el trabajo de los ingenieros, fue la determinación de Ford, porque si él hubiera dicho, si él se hubiera dejado llevar por los ingenieros que son los expertos, ¿no? Que les decían que era imposible, que no se podía, pasaron 6 meses, otros 6 meses más, no se puede y no se puede. Si Ford no hubiera tenido esta determinación, no lo hubieran hecho. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella usted que desea pensar y hacerse rico. El secreto de los millones de Ford sí puede. ¿Ok? Es decir, deduzca usted que desea pensar y hacerse rico, que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford sí puede. ¿Ok? Es decir, pensar como pensó Ford, pensar como pensó Ford, ¿ok? No tendrá, nos dice, que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Él sabía lo que quería. Él quería este cilindro, este motor con los 8 cilindros. Que sabía lo que quería. Recuerde esta historia de Ford mientras lee y señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué opinan de esta historia de Ford? ¿Qué les parece? A ver si quieren ahí participar. A ver, adelante, adelante, quien quiera compartir, adelante, o quien quiera hacer de repente alguna pregunta, algo que no se haya entendido, pueden participar. A ver, ¿quién se anima? Aquí el autor nos está dando este ejemplo, este tremendo ejemplo de Ford, porque estamos viendo, como nos decía líneas anteriores, nos decía que la gran mayoría de personas tiene en su mente la palabra imposible, ¿no? Y con esta historia nos está demostrando que todo es posible. Lo que les decía hace un momento, que todo es posible, sin embargo, tú tienes que realmente creer que todo es posible, porque si no lo crees, no puedes encontrar el secreto como para hacer un motor con 8 cilindros. ¿Ok? Adelante, adelante, Estrella. Estrella está levantando la mano. Adelante. Ay, sí, buenas noches. Para decirlo casi algo que no debe existir en nuestro vocabulario, la palabra imposible. Todo es posible en esta vida. A veces se tarda uno, y, pero siempre consigue uno lo que quiere, ¿no? Al menos eso me pasa a mí, ¿no? Yo trato, digo, esto lo tengo en mi mente y cuando estoy con alrededor de mi gente, ay, no, que por aquí, que por allá. Entonces ya he aprendido a no decir nada y a hacer las cosas yo solo. Mm. Entonces, cuando me dicen, ay, sí, a ti cuando se te mete algo, bueno, pues lo consigo, ¿no? Y, me, y,
Ahora esta es la segunda vez que estoy escuchando contigo el libro. Y sí, Ajá. es verdad que uno ya cuando ya empieza a tener, ya las neuronas están más blanditas, entonces se te hace más fácil entenderlo, ¿no? Mm, Y es la determinación, su determinación así decidido. Esto se puede hacer ujú. y encontrar a la gente adecuada para seguirlo, ¿no? Ese es mi aporte, Marilu. Excelente, excelente. Gracias, gracias, Estrella. Fíjense que precisamente esta palabra que nos dice Estrella, la determinación, y ese es el mensaje que nos quiere dar el autor en esta parte del libro, la determinación. Todas estas historias que venimos viendo, esa es la palabra que más resalta, la determinación de estas personas. ¿Ok? Nos dice aquí Miriam en el chat, nuestra mente limitante, ¿no? Definitivamente, nuestra mente limitante que no nos permite creer que algo puede ser posible, ¿no? Ok, excelente, excelente. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, si alguien más se anima, con toda confianza. Marilu, buenas Hola, hola noches. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Siempre es un placer compartir con todos ustedes y por supuesto con nuestra anfitriona Marilu, la extraordinaria Marilu. Esta parte me parece muy interesante porque el autor anteriormente decía pues que estos ejemplos son precisamente donde sacó estos principios del éxito y que nos ayudarán a meditar y para hacernos ricos, meditar y hacernos ricos. Y también, como dijo la compañera, las creencias, ¿no? Y nuestras impresiones justamente nos impiden no creer que podemos lograr determinados proyectos. No es que no se puedan hacer, sino que ahí están esas creencias limitantes, como decía la compañera, que si no la reseteamos, vamos a desfallecer, como dice el autor. Gracias, María. Excelente, gracias, gracias, gracias César. Sí, 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 y estamos en eso precisamente de identificar y descubrir cuáles son esas creencias, qué cosas son las que cada uno de ustedes cree que es imposible. ¿Ok? Hay que identificar qué cosas son las que cada uno de ustedes, porque esa palabra imposible está en la mente de la gran mayoría de personas. No lo digo yo, lo dice el autor, lo acabamos de leer líneas arriba. Esa palabra está en la mente de la gran mayoría de personas, la palabra imposible. Entonces, cada uno tiene que identificar en qué aspectos, en qué áreas tienes esa palabra para ti, porque la palabra imposible para ti de repente no es la misma que para mí o para otras personas. A algunas personas sí le parece posible ciertas cosas, a otras no. ¿Ok? Todo tiene que ver con su perspectiva, con las propias creencias que tiene. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Marilu, Sí. inclusive no es Ujú. necesario que lo digan, Ajá. sino con su forma de hablar, con el lenguaje que emplean o su conducta, Ujú. uno lo puede observar Ok. en uno mismo, y eso es lo bonito, ¿no? De ampliar nuestra conciencia y Ujú. justamente ahí Ujú. pegar, perseverar para transformar esa creencia. Gracias, Marilu. Gracias, gracias. Sí, definitivamente, definitivamente. Ok. Vamos a ver ahora esta otra parte de la lectura que también es sumamente interesante. Nos dice ahora el autor. ¿Por qué? Porque es usted el dueño de su destino. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Que nosotros somos los dueños de nuestro destino. Yo la había escuchado un montón de veces esta frase. Muchas veces había escuchado que cada persona es el dueño de su destino, pero no entendía cómo, no entendía realmente. Con esta información, finalmente terminé entendiendo el porqué y ahora vamos a verlo. Nos dice, cuando Heinlein escribió sus proféticas palabras, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Fíjense, este es el porqué. Tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho
que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Fíjense, ¿ah? Nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes. Habíamos estado hablando de que todo empieza con un pensamiento. Esos pensamientos están atrayendo como si fueran imanes, tus pensamientos están atrayendo como si fueran imanes las personas, las fuerzas, las circunstancias, todo lo que armoniza con la naturaleza de esos pensamientos, tus pensamientos dominantes. ¿Ok? Ahora nos dice, debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza. Así como tenemos magnetizados pensamientos negativos o pensamientos de que no alcanza, de que no se puede, de que es imposible, tenemos que magnetizar nuestra mente con pensamientos con intenso deseo de riqueza. Que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Este libro contiene ese secreto y ese secreto tiene que ver con esto que decía aquí, tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. ¿Ok? Por eso que somos dueños de nuestro destino, tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Muchas personas a veces no son conscientes de esto, pero vamos a ir profundizando cada vez más para que cada uno se dé cuenta de cómo funciona. ¿Ok? A ver, vamos a ver aquí en el chat. Nos dice, nos dice Silvia muchas veces, nos dice, ya no me di cuenta de a qué se refiere el comentario, pero, pero fíjense, ya, a la frase, ¿no? A la frase de que somos el dueño de nuestro destino. Seguramente también tú lo has escuchado muchas veces. Gracias, gracias por compartir. Adelante, quien quiera aportar algo, adelante. Marielu, Sí, te escuchamos, César. en una oportunidad lo compartí, no sé si recordarás, A ese ver. poema de Henley. Ujú. Y lo que dije es que Henley fue un poeta de mediana reputación para abajo y se enferma del pie y lo iban a operar. Y el médico le dijo que no había remedio para su pierna y tenían que amputarle. Y durante algunas semanas estuvo pensando, él no quería sacarse esa pierna, pero le dijeron que si no la sacaba, corría riesgo su vida. Y entonces él decidió sacarle. Pero en ese proceso de decidir, compuso esa poesía que se llama Invictus, Invictus. Y esa misma poesía la tuvo Nelson Mandela en su celda. Estuvo como más de 24 o 25 años. Y eso hizo también que se fortaleciera todos los días. Lo pintó en la pared de su celda. Y eso lo motivó. Justamente por este pensamiento que al final del poema dice que soy el amo de mi destino, soy capitán de mi alma. Te lo recito así muy rápidamente. Ujú. Y dice así, eh, de la negra noche que sobre mí se cierne, nega como su insondable abismo, agradezco a los dioses si es que existen por mi alma invicta. Caigo en las garras de las circunstancias.
Nadie me vio llorar ni pestañear. Mi cara ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e iras, yacen los horrores de la sombra. Y mi alma me arrollará, me atropellará sin miedo. Más largo sea el castigo. Soy el amo de mi destino, soy capitán de mi alma. Gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias. Mira qué bonito que tengas esa poesía completa. Gracias, gracias. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todas estas historias y pues y sobre todo lo que tienen también que ir identificando es cómo van haciendo estas conexiones de lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, lo que nos acaba de compartir también el compañero y con lo que tú tienes grabado en tu memoria. Ve haciendo las conexiones para que puedas ir identificando, porque a partir de identificar es que vas a poder empezar a cambiar algunas cosas. ¿Ok? Vamos a ver si alguien más quiere participar. Bien. Hemos leído todo este texto y vamos a leer un poquito más, ¿ya? Nos dice aquí, principios que pueden cambiar su destino. Fíjense, ¿ah? Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que no son invención de nadie. Son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente. Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en el Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Acentué el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin Roosevelt. Me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo, que he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Nos dice, le dará una idea a usted de los beneficios que le esperan. Vamos a leer esta carta. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem College cuando yo era miembro de la clase que los recibiría. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo como si fuese ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida sin que importara cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar en la vida. Usted puede decírselo porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta
autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame cordialmente suyo, Jennings Randolph. Em, Fíjense, y concluye el autor, nos dice, 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar al Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diplomas. En aquel entonces recibí el título de doctor honorario de literatura del Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a Jennings Randolph hasta llegar a ser ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación, un orador muy inspirado y senador de Estados Unidos por Virginia Occidental. Miren, qué interesante, ¿no? Aquí nos está compartiendo esta carta que le envía esta persona, Jennings Randolph, acerca de el discurso que hizo Napoleón, el autor de este libro, el discurso que hizo y que dejó en su mente, pues, dejó un impacto, ¿no? Un impacto. Y él decidió que iba definitivamente a hacer lo que tenía que hacer sin importar las dificultades que se le pudieran presentar, ¿no? Y fue así como él salió adelante y pues nos dice que llegó a incluso a ser senador de los Estados Unidos, ¿no? Interesante. ¿Qué les parece? Y ya con esto también hemos terminado este primer capítulo. Ya con esto hemos terminado el primer capítulo, que ya termina aquí, y vamos a dar inicio al siguiente capítulo ya el día de mañana. Les quiero dar el paso a ustedes, a ver si quieren compartir algo. ¿Qué se llevan de este primer capítulo? A ver, escríbanme en el chat o si quieren abrir su micrófono. ¿Qué se llevan de este primer capítulo? ¿Qué pueden ustedes rescatar de este primer capítulo que hemos leído en esos 2 días? Entre ayer y hoy hemos leído este primer capítulo. ¿Qué experiencias, qué conexiones, qué palabra sale a flote en toda esta información que hemos leído? A ver si quieren compartir, ya sea abriendo su micro o en el chat también lo pueden poner. Ahí los leo. A ver. Los leo, los escucho. Adelante. Hola Marilu. Marilu, perdón. Sigue. Adelante, sí. Ok, bueno, para mí, así, la determinación que la lleva a la acción, ¿no? Ujú. El enfoque, ¿no? Para lograr y definitivamente, pues, quitar la palabra imposible de nuestro vocabulario. Eso es claro y conciso para mí. Poderosísimo, poderosísimo, Sí. excelente. Determinación y eliminar la palabra imposible del vocabulario. Fantástico, excelente. Felicitaciones. Gracias, Silvia. Gracias. Marilu, yo me quedo con los protagonistas, con la Barnes, la historia de éxito, como después de un fracaso enorme, se vuelve a empezar, ve ahí, yo creo que él estaba pensando también, ¿no? ¿Cómo puedo? Y justo se le presenta este episodio, ¿no? De la niña, y cómo también agarra ese episodio que para muchos sería insignificante, pero lo tomó, ¿no? Como un ejemplo de vida, y eso lo catapultó para ser uno de los grandes vendedores, y ¿no? Un ejemplo, como dice nuestra compañera, de determinación, y él borró de su vocabulario esa palabra que ni la quiero mencionar. Gracias, Marilu, muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias, gracias también. Gracias, César. Gracias. Y aquí nos dice Yassi en el chat, nos dice, todo es posible al que cree, aunque cuesta mucho y solo nuestro subconsciente hace posible. Ajá. Fíjense, y qué interesante lo que nos dice, ¿ah? Porque realmente todo es posible, pero como les digo, nosotros tenemos que creerlo en nuestro subconsciente. Si nuestro subconsciente cree que es imposible, va a ser imposible porque el subconsciente es el que se encarga de expresar físicamente todo lo que está guardado en nuestra mente.
El subconsciente es el que se encarga de expresar físicamente todo lo que está guardado en nuestra mente. Entonces, si en nuestra mente hay palabra imposible, pues vamos a expresar cosas que nosotros creemos que son imposibles. Sin embargo, nos dice aquí, como nos dice Yassi, todo es posible al que cree, aunque cuesta mucho, y solo nuestro subconsciente hace posible. Si nosotros hacemos que transformamos esta palabra imposible en posible para que nuestro subconsciente lo integre, entonces ahí hay un cambio tremendo. Nos dice, amo, a ver, no entendí bien. Nuestro destino creo que es la frase que hemos estado viendo, ¿no? De que somos los dueños de nuestro destino y capitán de nuestra alma, ¿no? Somos los dueños de nuestro destino y capitán de nuestra, bueno, de nuestra alma también. También, pues somos seres espirituales. Excelente, excelente. Me encantó este primer capítulo, compartirlo con ustedes. Gracias, gracias por la participación. Nos vamos a quedar aquí. Mañana continuamos, conéctense todos, empezamos con el segundo capítulo. Pasen la voz también para que otras personas también puedan beneficiarse con esta información. Gracias, gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias. Marilu, muchísimas gracias, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por sus aportes. He aprendido muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias. Y también de ti, Marilu. Gracias. Chao, chao. Muy Gracias. buenas noches. Dios los Gracias. bendiga a todos.